Bueno, entremos de lleno en esto. El mundo de los impuestos suele parecer un laberinto gigante de números, plazos y formularios, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos a analizar la ley número 2492, que es el Código Tributario Boliviano, les aseguro que la situación adquiere una dimensión completamente distinta y mucho más seria. Hoy, en esta explicación a fondo, vamos a explorar la frontera legal exacta que existe entre cometer un simple, digamos, error administrativo y enfrentarse a un proceso penal verdaderamente severo. Es absolutamente crucial para cualquier persona o empresa en Bolivia comprender dónde está esa línea invisible. ¿Por qué? Porque cruzarla puede significar, literalmente, la diferencia entre pagar una simple multa y terminar perdiendo la libertad. Este es nuestro mapa de ruta para hoy. Primero, veremos la clasificación de ilícitos tributarios. Pasaremos a las contravenciones y sus sanciones. Luego, hablaremos del arrepentimiento eficaz. Después, entraremos en terreno pesado con los delitos tributarios y aduaneros, enfocándonos en el delito de contrabando. Y cerraremos con las consecuencias y el procedimiento penal. Punto número 1. La clasificación de ilícitos tributarios. Empecemos por la base. El artículo 148 define lo que es un ilícito tributario. Y ojo aquí, lo vital es prestar atención a dos palabras clave: acciones u omisiones. El legislador deja clarísimo que no solo quebramos la ley por hacer algo activamente indebido, ya saben, como falsificar un documento. No, también la quebramos por inacción. Olvidarse de presentar una declaración jurada a tiempo o simplemente no inscribirse en un registro ya constituye un acto ilícito. Básicamente, la pasividad o el no me di cuenta no son defensas válidas en el derecho tributario. Y esto nos lleva a la gran bifurcación de toda esta ley. Es como un camino que se divide en dos. Todo ilícito tributario cae inevitablemente en uno de estos grandes grupos. O son contravenciones o son delitos. Las contravenciones son infracciones administrativas. Duelen, claro, pero duelen en la billetera y en las operaciones diarias a través de multas o clausuras. Pero los delitos, bueno, eso es otra historia. Son actos criminales con un peso jurídico inmenso. Aquí ya estamos hablando de procesos penales, fiscales, tribunales y lo más grave, la privación de la libertad. Pasemos al punto 2, contravenciones y sus sanciones. El artículo 160 detalla estas contravenciones, y la verdad son fallas o tropiezos que ocurren todos los días en el mundo de los negocios, desde omitir la inscripción en los registros, pasando por el clásico error de no emitir una factura, hasta la omisión directa del pago de impuestos o el simple incumplimiento de deberes formales. Lo interesante aquí es que la administración tributaria no necesita ir a buscar a un juez para actuar sobre estas faltas. Tienen el poder de aplicar sanciones de forma directa e inmediata en cuanto las verifican. A ver, ¿cuánto cuesta equivocarse en estas cosas? La ley nos dice que no cumplir con los deberes formales se castiga con multas que van desde las 50 hasta las 5.000 unidades de fomento de la vivienda, las famosas UFBs. Y si consideramos que la UFB es un índice que se actualiza constantemente con la inflación, pues estamos ante un riesgo financiero que se mueve, pero que siempre duele. Un simple olvido formal puede drenar los recursos de una empresa de manera rapidísima. Pero cuidado, el castigo no siempre es solo sacar dinero de la caja. El artículo 164 establece una medida que paraliza todo. No emitir factura resulta en la clausura del establecimiento por un periodo que va de 6 a 48 días continuos, dependiendo de si hay reincidencia. Y hay un detalle en la norma que es una locura por su severidad, específicamente con las estaciones de servicio o gasolineras. Si no emiten factura, la ley impone la clausura definitiva del lugar. Cero tolerancia. Imagínense, olvidar entregar un simple papel puede dejar los surtidores secos para siempre. Es la prueba de que una sanción administrativa tiene el poder absoluto de apagar los ingresos de la noche a la mañana. Número 3. Arrepentimiento eficaz y reducción. Afortunadamente, el Código Tributario también premia la velocidad. Según los artículos 156 y 157, si logramos regularizar la situación y pagar la deuda rápido, es decir, antes del día 20 después de recibir una notificación, la multa puede desaparecer por completo mediante lo que llaman arrepentimiento eficaz, o al menos reducirse en un 80%. Si nos demoramos y pagamos después del día 20, la reducción baja al 60%. Y si esperamos a pelearlo y se paga después de un recurso de alzada, el descuento es de solo el 40%. Literalmente es una carrera contra el reloj donde ser rápidos financieramente amortigua el golpe legal. Hasta este momento hemos hablado de plata, de plazos, de cierres temporales. Pero aquí el tono de nuestra conversación tiene que cambiar, porque llegamos a la pregunta del millón, la más crítica de todo este marco normativo.
en qué milímetro exacto una contravención administrativa muta y se convierte en un delito penal. Y así llegamos a la sección 4, delitos tributarios y aduaneros. Como ven, el código no deja nada a la libre interpretación. Son matemáticas frías. Según los artículos 177 y 178, si se defrauda al fisco por un monto igual o mayor a 10.000 UFBs, automáticamente cruzamos la línea hacia el delito de defraudación tributaria, y eso trae penas de 3 a 6 años de cárcel. En el tema aduanero, la vara está un poco más alta. El umbral es de 50.000 UFBs por operación, pero si se supera, la posible pena salta de 5 a 10 años. Es decir, pasar un solo punto, una sola UFB por encima de ese número, activa de inmediato la maquinaria penal del Estado. Punto 5. El delito de contrabando. Hablemos del artículo 181, que marca una línea divisoria gigantesca en exactamente 200.000 UFBs en tributos omitidos. Si el valor es menor o igual a esa cifra, el Estado lo trata como una contravención aduanera, algo administrativo. Pero, si supera la barrera de las 200.000 UFBs, la historia es otra. Se transforma automáticamente en un delito de contrabando, que conlleva una pena durísima de 8 a 12 años de privación de libertad. Y, por supuesto, la confiscación de las mercancías. Y por si fuera poco, las cosas siempre pueden empeorar. El artículo 155 nos da una lista de agravantes que funcionan como multiplicadores devastadores. Usar armas o explosivos, traficar con el patrimonio histórico o biológico del país, o incluso si hay funcionarios públicos involucrados, todos estos factores incrementan drásticamente las sanciones. De hecho, en los delitos, estas agravantes pueden aumentar el tiempo en prisión hasta en una mitad adicional. Finalmente, entramos a la sección 6, consecuencias y procedimiento penal. Miren cómo actúa el Estado aquí. El artículo 188 nos habla de las medidas cautelares. Y la realidad es que las autoridades no van a esperar pacientemente a que haya un juicio o una condena firme. Para nada. Pueden ejecutar un decomiso preventivo de la mercancía y del transporte al instante. Pueden retener de inmediato todos los fondos bancarios, embargar propiedades y poner anotaciones preventivas en los registros públicos. El objetivo es simple y fulminante: congelar por completo la capacidad financiera del acusado para que no pueda esconder su dinero mientras dura la investigación. Pero quizás el golpe patrimonial más fuerte está en el artículo 176 bis. En los delitos tributario-aduaneros, cualquier instrumento que se haya utilizado para cometer el delito se confisca definitivamente. Y no hablamos solo del producto que se estaba contrabandeando, o sea, si se usó un camión, una lancha, una avioneta privada o incluso si se usó una propiedad como almacén, esos bienes pasan a ser directamente del Estado y muchas veces terminan en manos de las Fuerzas Armadas o la policía. Es la pérdida total y absoluta de los activos. Ahora, si se van a llevar una sola lección de todo este análisis de la Ley 2492, que sea esta. Está en el artículo 151. De un delito tributario nacen dos responsabilidades separadas, una penal y otra civil. ¿Qué significa esto en la práctica? Que incluso si alguien consigue salvarse de la cárcel por un tecnicismo legal o porque la acción penal prescribe, la responsabilidad civil sigue ahí, intacta. La deuda original con el Estado, más todas las actualizaciones, los intereses y las multas acumuladas, se tienen que pagar para reparar el daño económico. El Estado no perdona la deuda civil, sin importar lo que pase en el juicio penal. Habiendo desglosado todo esto y viendo la magnitud del Código Tributario, nos queda una reflexión bastante contundente. Ante un Estado con este nivel de herramientas legales, solo cabe hacerse una pregunta final. ¿Están los registros contables y las prácticas administrativas verdaderamente listos para soportar una auditoría sorpresa el día de hoy? Es una frontera que nadie, absolutamente nadie, debería arriesgarse a cruzar a ciegas. Como dicen, la ignorancia de la ley no nos exime de cumplirla, especialmente cuando el precio de un error se paga con el patrimonio de toda una vida, o peor aún, con la propia libertad.